Presento, mi nombre es Ana María Morales, soy bióloga de la Fundación Águilas de los Andes y Centro de Rehabilitación de Aves Rapaces San Isidro. Entonces vamos a empezar con la presentación. Entonces voy a hablar un poquito de mi experiencia y cómo llegué a todo este rollo de las rapaces. Entonces estudié biología de vida silvestre en Estados Unidos, allá es Wildlife Biology, y ya llevo un poquito más de 5 años trabajando solo enfocada en rapaces. Con organizaciones como el Raptor Education Group en Wisconsin y pues acá con la Fundación Águilas de los Andes. Comencé y me metí a todo esto como la mayoría de nosotros, o no sé si les ha pasado, comienzan a ser voluntarios en algún lado, y en mi caso fue mientras estaba en la universidad en Arkansas. Me metí como voluntaria al Hawk Center, que era un centro de rehabilitación de vida silvestre en general, pero recibían muchas aves, sobre todo muchas rapaces. Entonces ese fue mi primer contacto serio con rapaces. Aquí hay una foto mía con un tito durante una presentación para educación ambiental. Durante ese tiempo también tuve la posibilidad de hacer un curso básico de rehabilitación de vida silvestre con el IWRC, que es el Consejo Internacional para la Rehabilitación de Vida Silvestre. Entonces, de ahí fue donde ya comencé a conectarme con lo que quería hacer en la parte de rehabilitación y a tener más contacto ya serio con rapaces. De ahí, la directora de este centro conocía a la directora, o conoce pues a la directora de mi siguiente centro, que fue el Raptor Education Group, donde realmente aprendí el 90% de las cosas que sé acerca de rehabilitación de rapaces. Comencé como pasante y al mes me contrataron, me salió el permiso para trabajar y me contrataron a tiempo completo. Aquí en este centro aprendí de todo, pero más que todo aprendí sobre la correcta para, pues, la manera de nosotros de manipular aves rapaces para cuestiones médicas, pero también supe meterme en el ámbito de la educación ambiental y el entrenamiento de aves para hacer educación ambiental. Entonces fue un trabajo muy, muy interesante y muy completo, por decirlo así. Entonces voy a hablar un poquito sobre mi experiencia en REGI. Entonces, como pasante, tuvimos acceso, ahí estamos el grupo de pasantes, ahí estamos con varias foticos, tuvimos acceso a toda clase de aves. REGI, aunque dice Raptor Education Group, recibe todo tipo de aves nativas del estado de Wisconsin, pero pues somos expertos en aves rapaces. Pero también pudimos ver procedimientos médicos veterinarios. Pudimos hacer aquí a la izquierda en una foto mía, estamos haciendo una necropsia a un cisne, creo que era, sí, un cisne, un polluelo de cisne. Entonces fue una etapa muy enriquecedora. Después, como staff, ahí sí ya pudimos hacer mucho más, ya nos dejaban hacer pues, contacto más no serio como tal, pero sí más responsable, por decirlo así. Entonces aquí en la mano izquierda me ven manipulando una águila calva que está recibiendo tratamiento láser por una inflamación del codo. Y aquí a la derecha estamos con un azor norteño, le estamos poniendo un protector de cola porque ya iba a ser liberado. Entonces, como dije también, nos enseñaron el correcto, la manipulación, no, eso viene después, perdón, seguimos acá. Tratamientos básicos como las dietas líquidas y cómo suministrar esas dietas líquidas, súper importante para todo, porque la mayoría de pacientes jóvenes, sobre todo, llegaban deshidratados. Entonces aquí tenemos fotos, tenemos un búho, un virginianus y con un juvenil de águila calva también. Pero pues hablando de la correcta no, porque pues gente tiene sus maneras cada quien tiene su manera de matar las pulgas. Nosotros manipulamos aves rapaces sin guantes de soldadura ni nada de eso, porque para nosotros es muy importante el tacto con el ave y sentir que el ave está segura, y el ave también lo siente aún. Ellos tienen las patas son muy fuertes, pero también son muy, muy sensibles.
y, y es una manera como de evitar también que el animal se asuste mucho cuando uno lo va a manipular, cuando uno llega con 2 guantes de soldadura hasta los codos y protección de cuello y toda la cuestión. Lo importante es que si el animal está agresivo, si está, pasa mucho con animales que están envenenados, también se puede, hay una manera de proteger al animal y protegerse uno, y es, no sé si cabe en la mano derecha, eh, que tenemos una mano en las patas y otra mano en el pecho del animal. Si el animal se comienza a poner a moverse mucho con el pico, uno simplemente le va a tomar la base de la mandíbula y ahí ya queda el animal asegurado. Si va a tratar de abrir las alas y aletear, con los brazos uno está teniendo esas alas en su lugar, entonces no va a haber ningún problema. Ese tipo de manipulación sirve para todo. Por ejemplo, acá estamos extrayendo sangre. Uno de los principales problemas de las águilas calvas en Estados Unidos es la contaminación, el envenenamiento por plomo. Entonces siempre toca hacer examen de sangre cuando llegan. Entonces ahí estamos, y ven, las aves no están haciendo nada, no se están paniqueando, están muy tranquilas, están muy normales, pese a estar probablemente envenenadas con plomo. Entonces, también, como dije, hicimos educación ambiental. Entonces, digamos, utilizamos técnicas de cetrería y entrenamiento con refuerzo positivo para mostrar animales en guante o mostrarlos en perchas, que a mano izquierda tengo un águila real, un macho de águila real. A la derecha abajo hay una hembra de esmerejón. Y además de hacer presentaciones, ir a colegios, ir ¿cómo se llama? Digamos, mucho también a hacer no celebraciones, sino a parques cuando hacían eventos especiales y cosas así. También usábamos a veces las liberaciones de los animales para educar a la gente, para que esa gente se empoderara de los animales que tenían en su zona y los protegieran. O sea, aquí arriba a la derecha tengo una foto con uno de mis compañeros, la señora que encontró ese par de búhos cuando eran aún pichones, y la policía, el federal, la agente federal que los llevó hasta donde nosotros. Ahí tuvimos una reunión de unas 50 personas, vieron cómo liberábamos de parte de búhos virginianos. Entonces siempre ha sido muy importante. Aquí viene la parte de entrenamiento donde también aprendí a entrenar aves para educación ambiental, más que todo. Entonces aquí tenemos a la izquierda un esmerejón. Es la misma hembra de esmerejón de la foto pasada. Y a la derecha una hembra de halcón peregrino que llegó disparada y con la cual se utiliza también para hacer educación ambiental, para evitar que le disparen a las rapaces. Entonces, sigamos. Después de eso me tocó venirme a Colombia y por razones que todavía no sé, terminé con la Fundación Águilas de los Andes, después de mirar mucho sobre rehabilitación de rapaces en Colombia y cetrería y todo eso, que cetrería pues acá no es legal y no se podía. Entonces terminé hablando con la gente de la Fundación Águilas de los Andes y empecé a trabajar con ellos en julio. Aquí hago una aclaración: y trabajo con ellos, no para ellos. A mí todo lo que yo hago con la fundación en este momento no me pagan, entonces es puro amor y puro cariño, porque me parece que la fundación y el centro de rehabilitación han hecho un trabajo espectacular. El centro de rehabilitación lleva casi 30 años rehabilitando aves rapaces y me pareció divino. Yo no conocía la especie, no soy sincera, hasta hace 4 años, 3 años y medio fue que conocí la especie, y la Spizaetus isidori, nuestra especie insignia, y es en lo que nosotros basamos nuestro trabajo en conservación y en educación sobre todo, aunque una vez tú estás educando a la gente acerca de la Isidori, estás educando a la gente acerca del respeto hacia las rapaces, ¿no? Entonces, nuestra fundación tiene 3 pilares bajo los cuales trabajamos, que son la rehabilitación, la conservación y la educación. Entonces, seguimos aquí. En rehabilitación, nosotros usamos técnicas de cetrería para hacer la rehabilitación física de las aves.
Nosotros la parte médica la manejan los veterinarios del Bioparque Ucumarí, y así nosotros solo hacemos la parte física y a veces mental de los animales, sobre todo cuando están habituados o cuando tienen problemas cuando están en cautiverio de pronto y tienen problemas de comportamiento. Nosotros recibimos aves de todo el país y nos gusta trabajar con otras corporaciones porque nos parece importante tender puentes, construir puentes con otras corporaciones, porque eso siempre va a ayudar a las especies, siempre va a ayudar a los pacientes. Y también nos gusta y hemos hecho un par de asesorías con corporaciones para eh, para la correcta manipulación y la correcta rehabilitación de aves. No enseñamos en ese momento técnicas de tetería porque no sé si han visto alguna de las otras charlas, como le he dicho, se requiere demasiado tiempo, demasiada experiencia y, y no es fácil llegar al punto en el que estamos nosotros. O sea, nuestro rehabilitador en jefe, nuestro director lleva, como les dije, más de 30 años y tenemos ayudantes que llevan ya 7, 8 años con nosotros y todavía a veces tienen errores. Y aquí, como sabemos, un error puede costar la vida a un animal. Entonces, pues, nosotros ayudamos en la asesoría, claro, con mucho gusto, pero de rehabilitación normal, de parte de dieta, de parte de enriquecimiento ambiental, perchas, aviarios, correcta manipulación y todo eso. O sea, aquí tenemos una foto de un juvenil de Spizaetus isidori donde le estamos haciendo un injerto de plumas, una de las técnicas de cetrería, para que el animal pueda ser liberado. Entonces, en parte de educación ambiental, nosotros concientizamos sobre los servicios ecológicos que tienen las rapaces. Además de eso, ahorita con la parte del turismo, podemos estar mirando una manera de cómo se pueden utilizar esas rapaces para mejorarle la vida al campesino, en el sentido de que puede estar recibiendo turistas y puede estar ganando un poquito más de plata, y así se mitiga el conflicto con los campesinos. Y ese campesino que antes miraba a la Isidori, por ejemplo, con mala cara y con la escopeta en mano por si se le comió una gallina, ya se le come la gallina y dice, no me importa porque sé que el animal está acá y los turistas que van a venir me van a dejar platica. Entonces, eso es importante. También parte de nuestra educación es para evitar esos miedos infundados y esas creencias en mitos que todavía tiene la gente, tanto en rapaces diurnas como en rapaces nocturnas, sobre todo con búhos se ve mucho. Y aquí tenemos una foto de Freider, uno de nuestros ayudantes, con Atila en una charla que hicimos en Santuario, creo. Bueno, no sé, en un pueblo en Risaralda, llevamos a Tila que la vieran y la gente quedó impresionada, les encantó y hemos seguido teniendo contacto con gente de esa comunidad y nos cuentan cuando ven el águila, cuando les ha hecho algún mal, pero que no han hecho nada porque pues, les parece importante que el animal esté ahí, que les parece muy bonito. Entonces, pues sirve, el ver el animal de cerca ha servido, entonces es una de nuestras proyectos que tenemos ahí en Risaralda con Atila. En cuanto a conservación, nuestra especie insignia es el águila real de montaña, nosotros la llamamos Spizaetus isidori. No la llamamos águila crestada como la llama todo el mundo porque no hay 6 especies de águilas crestadas en Colombia nomás, entonces pues nos parece como un poco cargado solo llamarla crestada. La distinguimos del resto, le pusimos un nombre bastante, ¿cómo decirlo? Como fuerte, una águila real de montaña es como fuerte, para que la gente la recuerde. Entonces, ese juvenil que vieron antes en la foto, que le estamos haciendo el injerto de plumas, es este mismo que está en esta foto. Este juvenil fue parte de un monitoreo que se hizo en el Huila. No sé si aquí alcanzan a ver, ahí en la espalda se ve como un panel, es parte del panel solar del transmisor que se le puso. Ese juvenil se liberó, los padres todavía le estaban ayudando, la liberación fue exitosa hasta ese momento. Nos envió datos por 5 meses, pero de repente en febrero dejamos de recibir los datos.
creemos que el animal lo mataron. También puede haber pasado que al mudar plumas, las plumas han quedado sobre el panel solar, entonces el transmisor deja de recibir, de tener batería y pues deja de emitir datos, pero las probabilidades son más altas de que lo hayan matado a que haya pasado lo otro. Pero eso siempre son cosas, ahí sí que son noticias terribles que uno a veces recibe, pero eso siempre nos alienta a seguir trabajando. Entonces, parte de nuestros futuros, bueno, aquí tenemos parte de los datos que envió, esa es la foto de la liberación el día que se hizo junto con la CAM, la CARDER y pues nosotros. Y aquí está una de las últimas fotos que nos mandaron con los datos de los movimientos, dónde paraba, dónde empezaba, cómo eran más o menos los movimientos en la zona y toda la cuestión. Entonces fue bien interesante ver cómo el juvenil se desplazaba cuando visitaba lugares medio más despejaditos. Aquí ven, por ejemplo, un área hacia abajo, en la parte de abajo de la foto, de los movimientos donde está un poco más despejado, probablemente haya gallinas. Entonces, pues, era interesante e importante tener ese animal marcado. Lastimosamente, pues no pudimos seguir con ese proyecto porque pues el animal pereció y nunca encontramos el cuerpo o el transmisor. Pero, como dije, nos motivó a seguir trabajando y en este momento parte de nuestros proyectos es hacer un estudio de dieta de varios nidos que tenemos en el noroccidente de Colombia. Lastimosamente, por cuestiones de la pandemia, ese estudio iba a empezar ahorita, a principios de este mes, pero con la pandemia pues todo quedó relegado hasta cuando buenamente podamos hacerlo. Probablemente ya nos toque hasta el próximo año, las Spiziadetus isidori, este nido que tenemos y los otros dos nidos que tenemos ahí sacan un pichón por año, entonces probablemente ya nos toque esperar hasta el próximo año, pero pues lo haremos en el momento que se pueda. Entonces, ¿por qué un estudio de dieta? Uno de los principales problemas de la Spiziadetus isidori es, además de la pérdida de hábitat, esa pérdida de hábitat la está poniendo en constante contacto con los humanos y sus animales. Es muy conocida por depredar gallinas. Nosotros queremos saber qué tantas gallinas depreda, si sí es verdad que depreda todas las que dicen, o si además de eso, esta gente está teniendo también problemas con otras aves rapaces, como por ejemplo los brachiurus también le hacen lance a los pollitos, de pronto una que otra albicaudatus también en la zona, u otros depredadores. Entonces queremos ver con esos estudios de nidos, la idea es poner cámaras trampa en los nidos para ver qué presas trae el macho a la hembra durante el crecimiento del pichón. Entonces nos dan esos datos de cuál es la biomasa consumida, qué especies más se consumen más y todo, y con eso tenemos para hacer educación ambiental con datos concretos, como para mostrar a los campesinos con fotos y decirle, mire, esto no es lo que está haciendo la Isidori, pero tenemos que buscar entonces qué es lo que le está pasando a usted para ayudarle. La idea no es solo decirle al campesino, ahí, deje de matarla porque no está matando a las gallinas, sino también es darle herramientas para decirle, mire, de pronto entonces podemos arreglar el gallinero, podemos hacer otra cosa, no es la Isidori, tenemos que buscar otras maneras de proteger esas gallinas, porque sabemos que son importantes para ella. Y así estamos conservando la especie, estamos ayudando a la conservación de la especie, de esa y de muchas otras especies de rapaces que no sabemos de pronto en qué condiciones están. Entre esas se encuentra, por ejemplo, el butogallos solitarios, el águila solitaria, que es una de las especies menos estudiadas a nivel Colombia y a nivel, yo creo que de Sudamérica. Y con eso también queremos mirar la posibilidad de hacer turismo para llevar gente a ver la Spiziadetus isidori. Como dije al principio, yo no conocía la especie, hay mucha gente que no conoce la especie todavía, y es una águila demasiado bonita para que la gente la vea. Entonces, parte de este estudio es ver la posibilidad de hacer turismo en el área. Es bosques altoandinos muy bonitos que tienen muchas aves para que los avituristas vayan y vean, y además de eso conozcan esta espectacular especie. Muy a futuro tenemos un programa, queremos hacer un programa de anillamiento, pero pues eso requiere ya de más permisos y de involucrar más gente.
Entonces, por ahora estamos enfocándonos en este estudio. La idea es, tenemos un nido identificado y posibilidad de 4 o 5 nidos más en el área, que es un área muy grande. Entonces, una vez tengamos esos nidos identificados, ya podemos empezar a hablar de pronto de un anillamiento de pichones para también promover la ciencia ciudadana. Entonces le ponen anillos de identificación a los pichones con colores y números para que la gente los vea, los reporte y comencemos a ver la dispersión y ya la gente con nada más animales identificados y ya la gente piensa 2 veces antes de dispararles, ¿no? Entonces también es parte de ayudar a la conservación de la especie. Pero eso es, a grosso modo, eso es mucho de lo que yo hago. Aquí tenemos una foto liberando uno de los búhos virginianos en Wisconsin. Entonces, eso es básicamente lo que en este momento estamos en la parte de rapaces. Yo sé que probablemente tengan preguntas sobre otras cosas. Con mucho gusto creo que ya podemos abrir la discusión. Listo, Ana, muchísimas gracias. Sí, vamos a empezar entonces con la sesión de preguntas y respuestas para las personas que de pronto tengan algún comentario o bueno, una duda. Y pues mientras ellos van formulando sus inquietudes, a mí me gustaría pues hacer una primera pregunta y es básicamente ¿qué tan complicado o cuáles son los retos para estudiar aves rapaces por lo menos en Colombia? O bueno, si lo podemos expandir un poquito a los Andes, a todos los Andes. Bueno, para el estudio como tal, ahorita no tanto, aunque todavía hay cierto, el problema es acceso a las zonas. Antes con la guerrilla era imposible, algunas zonas eran vetadas. Ahorita hay un poco más de acceso a ciertas zonas, aunque se han visto también de todas maneras problemas otra vez en ciertos lugares. Pero entre el acceso a la zona y la falta de apoyo económico son las dos principales y más que todo la falta de apoyo económico. No hay con qué ir al campo, no hay, a menos de que uno tenga plata personalmente hablando, es muy complicado, toca acceder a grants, toca meterse con la gente. Y aquí también hay un problema que lo he visto bastante. Yo llegué, como dije, yo llegué hace 5 o 4 años y medio aquí a Colombia y, y vi que la gente, muchos de la gente que estudia rapaces es muy hermética. No comparten conocimientos, no comparten datos, no comparten nada. Yo entiendo el no compartir el dato de un nido porque pues no, uno no sabe la gente qué intenciones tenga, pero sí el resto de la información también es muy hermética y eso no es bueno porque uno solo, una persona sola no te va a salvar una especie y una persona sola no te va a salvar un ecosistema. Pero sí un grupo de personas que se conecten y trabajen juntas pueden hacer algo muy interesante por la conservación de rapaces. Listo. Y en ese sentido, ¿cuál es el papel que cumple la comunidad para poder aportar precisamente pues ese tipo de información y también colaborar en el entendimiento y comprensión y bueno, todo el estudio que hay en torno a las aves rapaces? ¿La comunidad te refieres a la comunidad campesina o a la comunidad de investigadores? No, campesina. Bueno, sin comunidad tú no tienes conservación. Es así de sencillo, porque tú como investigador vas y les dices y la vaina y salvas uno que otro bicho y lo liberas y la cuestión, pero es muy complicado hacer conservación cuando no es tu tierra. Entonces tú tienes que hablarle al campesino, llegarle al campesino y decirle, oiga, no me las mate, oiga, no corta ese árbol, oiga, no haga esto. Y no es de, oiga, no haga, sino, venga, hagamos otra cosa, porque no hacemos esto, de pronto no le está funcionando esta malla, pongamos otra, venga, le traigo turistas para que vea, tiene café, perfecto, venga, empaquemos ese café y se lo vendemos a los turistas que vienen y así usted repone el pollo que se le comió la Isidori la semana pasada. Entonces, y ese campesino le va a comenzar a decir a otros campesinos, otros campesinos, otros campesinos, y van a empezar a sentirse orgullosos, y a sentirse dueños de esa águila, y a sentirse dueños de ese bosque que tienen que cuidar. Entonces ya van a empezar a protegerlo y a conservarlo, pero sin la comunidad uno no hace nada, porque uno no, de nada sirve ir y hablar con los niños de la escuela y decirles que es malo, que no está bien matar, cuando
de todas maneras el papá de ese niño va a salir y decirnos que a mí no me importa que esté bien o mal, a mí se me están comiendo las gallinas, yo tengo que hacer algo. O yo necesito madera, entonces voy a tumbar ese árbol y voy a tumbar ese otro. Entonces, sin comunidad no hay conservación. Listo, no sé si de pronto hay alguien más que quiera hacer alguna pregunta o algún comentario. Si no, pues yo sigo preguntando. Listo. Vamos a ver si resulta alguien. Bueno, mientras se avispan un poquito porque están como dormidos los asistentes. Entonces, la otra pregunta es, de la experiencia pues, que se ha tenido, por lo menos en Colombia, ¿cuáles son las otras especies que presentan mayor conflicto con la comunidad, además de Spizaetus isidori? Los búhos en general, las rapaces nocturnas, por lo que dije, el desconocimiento y los mitos que hay de que la miró la lechuza y iba a quedar embarazada o se le paró el búho encima en la casa y los van a matar y la cuestión es, se matan bastantes búhos por eso, por miedo y por desconocimiento. Eh, la mayoría de aves, de rapaces que tengan problemas de población es porque uno, se le está disminuyendo el hábitat, entonces la expansión de la frontera agrícola, la deforestación, todo eso afecta. Animales como, ¿qué te digo yo? Lo que dije, butogallos solitarios, también es una guirandina, y además de eso tampoco se sabe nada, es así que no ha sido, la Isidori no se ha estudiado, pero se ha estudiado más que la solitaria. Todo lo que tenga que ver con el bosque alto andino, todas las rapaces que no sean, que sean de gran tamaño, que sean perseguidas. Tenemos también problema con rapaces migratorias. No sé si han visto, en el cañón del Conveima les disparan. Y de por sí esas especies como el Buteo platypterus y el swansoni son especies que, aunque todavía hay muchos individuos, han disminuido sus poblaciones en un 30-40% a lo largo de los últimos 40 años. Entonces siempre es una disminución bárbara del número de individuos. El cóndor andino, todo el mundo sabe que tiene problemas también por pérdida de hábitat, por envenenamientos que le hacen. Muchas veces cae presa de envenenamientos que iba para un puma o que iba para un jaguar. Entonces es el daño colateral muchas veces. Y las especies que no han sido estudiadas, los micrastur, muchos de los búhos, no, aquí cero investigación en búhos. Entonces son especies que sí, pueden ser numerosas, pero no hay evidencia científica que diga sí, hay muchas y están bien, o sí hay muchas pero están cayendo, o no hay muchos, las que tú ves son las que hay y punto. Entonces hay el problema de las rapaces, a menos de que seas un magnirostris, cosas así que son, y con todo eso son especies que se deben investigar, que se deben estudiar para evitar llegar al punto en que está la Isidori, en que está la solitaria, y decir, oye, no quedan muchas, toca ponernos las pilas, pero ya no tenemos casi que estudiar, entonces pues con las uñas toca ir a ver dónde están los 3-4 individuos que se conocen e irlos a estudiar. Entonces creo que en general las rapaces están teniendo problemas que no estamos estudiando o no hemos podido estudiar bien. Listo. ¿Hay alguien más? Ahí Carlos Mario dice que si alguna vez han recibido Buteo platypterus o swansoni en el centro de rehabilitación. Tuvimos una vez un platypterus que le tocó quedarse un año y se rehabilitó y se liberó al año siguiente, porque no se pueden liberar en época de migración. Llegó en época de migración y pues no se podía liberar ahí mismo porque tenía que estar un rato. Entonces lo liberamos llegó en marzo, abril, se liberó en noviembre, diciembre del siguiente, de ese año para que tuviera tiempo de estar ahí en la zona, comiera bueno y ya estuviera bien para la migración. Eso fue hace como 2-3 años. También nos han llegado a Swansoni, pero no en buenas condiciones para recuperarlos.
La mayoría de heridas pues, con las que han llegado estos animales es a causa de disparos o algún otro problema. No te sabría decir la proporción, pero sí, la mayoría de animales que llegan a nosotros, sobre todo de rapaces medianas y grandes, son por disparos. Las chiquitas llegan más por colisiones y problemas de golpes en alas y cuestiones así. Y muchas llegan también por tráfico de fauna, de pollos. Bueno, ahí se me ocurre otra pregunta y es básicamente cuál es el papel de estos centros de rehabilitación para el estudio pues ya como tal académico, no solamente para la conservación, sino como de pronto para la disposición académica, precisamente en torno a las aves rapaces. ¿Cuál es el papel que cumplen esos centros de rehabilitación? Bueno, nosotros para el estudio hemos donado los cuerpos que se encuentren bien de animales, entonces se donan a algunos museos de historia natural o algunas colecciones. Eh, Muchas veces tomamos medidas, mandamos, ¿cómo se llaman? Pruebas, no pruebas, muestras de sangre para que alguien tenga datos, pero muchas veces no hay quien, ¿no? Entonces, pues es como tengo el ave, tengo las muestras de sangre, tengo las plumas, pero pues no hay quien esté haciendo un estudio de sangre o Spizaetus ornatus. Entonces, pues la información está ahí, pero se pierde porque muchas veces no hay esa conexión. Hemos hecho con la Isidoris y tenemos unos datos de muestras de sangre y cositas así que son interesantes, pero tampoco hemos recibido muchos individuos como para decir que tenemos una base de datos gruesa y buena, suficiente para hacer un estudio serio. Entonces, ¿pueden tener un impacto brutal en general los centros de rehabilitación? Sí, pero también necesita que alguien esté haciendo esas preguntas, porque si no hay nadie haciendo las preguntas, el centro de rehabilitación tampoco puede estar haciendo investigación y rehabilitación de 850 animales al tiempo. Hablo de los centros grandes, nosotros pues lo hacemos, pero no estamos ahorita metidos con pruebas diagnósticas ni nada de eso, sino simplemente estamos en la parte de conservación y educación. Listo, vale. Podemos decir entonces que pues, el trabajo con aves rapaces en Colombia tiene todavía mucha tela que cortar y se requieren muchos más esfuerzos, por lo menos en el aspecto académico, para que se pueda comprender un poco sobre la biología de diferentes especies. La pregunta sería de la experiencia que tú tienes o si de pronto acá hay alguna persona que nos pueda ayudar un poco a resolver esa pregunta. ¿Esto es un problema a nivel de Latinoamérica o es específicamente a nivel de Colombia? Lo digo más como enfocado en cuanto al interés de los investigadores o a ese conocimiento que hay en torno a las aves rapaces en general, por lo menos de Latinoamérica. Entonces, creo que pues, hay personas que nos habían escrito al correo que son de otros países, de pronto ellos tengan alguna idea en su país cómo es la dinámica en torno pues, a publicaciones o trabajos que se hacen a nivel académico. No sé si Ana tenga de pronto alguna experiencia o algo que nos quiera compartir con respecto a otros países. No sé, con respecto a otros países, no sé. Sé que en Argentina, en la parte de rapaces está bien avanzada en ciertas especies. Se dan las oportunidades para estudiarlas. Tienen uno de esos estudios muy interesantes de águila mora, por ejemplo, de Geranodetes melanoleucus. Uno de los investigadores más importantes de Spizaetus isidori es un colombiano, Santiago Zuluaga, pero está en Argentina, trabajando con Argentina para la protección y la investigación de esta especie. Entonces, eso es por parte de Argentina. Por otros países, no sé, en Colombia hay un problema y es que para estudiar ciertas y hacer ciertas cosas necesitas no tienes plata y necesitas, por ejemplo, las corporaciones serían las que tendrían también que hacer ese tipo de estudios, pero tampoco sueltan plata. Entonces tú pasas, yo no sé cuántos proyectos y propuestas he pasado a no sé cuántas corporaciones para hacer estudios de monitoreo de Spizaetus isidori, que ya se conoce que está el nido en tal lado y tal, y no, eso es muy caro ya, pues que no le voy a pagar $1.000.000 a una persona para que vaya y se meta 2 meses a ver un nido, toca pagarle bien.
no, que es muy caro, que no sé qué. Entonces también veo un problema y es la falta de como de que las corporaciones quieran y se pongan la camiseta, se pongan la 10 y digan, venga, hagamos eso, invirtamos la plata porque eso puede resultar en cosas interesantes, porque además de eso es parte de nuestro trabajo, el conservar la fauna del país. Entonces sí creo que hay muchas trabas también en la parte de como burocrática en el país para poder hacer conservación. No sé si alguien, creo que Diego está levantando la mano. Sí, Diego hace una pregunta por el chat. Ah, bueno. Dice, no sé si lo quieras leer tú. Aquí dice Diego Duque, Colombia, ¿por qué no autoriza la cetrería como control del peligro aviario? Está legalizada solo en ese contexto como peligro aviario. Lo que pasa es que hicieron los decretos tan específicos y tan ridículos a mi modo de ver que es virtualmente imposible hacerlo. Entonces te pongo un ejemplo. En El Dorado, la concesionaria Opaín tendría que ser la que traiga las aves rapaces de un criadero fuera de Colombia, porque no se pueden usar aves de acá, lo cual está bien, no hay problema. Pero tiene que ser, el dueño tiene que ser el concesionario, o sea, tú como prestadora de servicios del concesionario, por ejemplo, una compañía X que quiera hacer la parte de control de fauna en el aeropuerto, no puede ser la dueña de las aves, tiene que ser el concesionario o tiene que ser la aeronáutica civil la que traiga. Además de eso te ponen no sé cuántos miles de saltos, estaban hablando, y sé por una fuente confiable que estaban hablando de que en El Dorado se podía hacer, sí, claro, pero tienen que entonces hacer cetrería también hasta 13 kilómetros de distancia de las pistas. Eso es ridículo y es completamente imposible. Entonces, está la cetrería autorizada para peligro, para control aviario en los aeropuertos, pero no es virtualmente imposible hacerla, o sea, no hay cómo hacerla en este momento. Nosotros tenemos un proyecto de piloto con el CBC en una planta en Buga y hacemos cetrería para control de aves en una planta procesadora de concentrados en Buga y llevamos ya varios años y sí ha tenido muy buenos resultados, pero como les digo, es muy complicado, la gente no se mete a hacer eso porque eso cuesta, es costoso. Tener una persona con un pájaro todo el día en un lado son por lo menos entre 3 y 5 millones de pesos, solo la persona con el ave ahí, más lo que lo que más tenga que hacer mensual. Entonces no todo el mundo va a hacer eso, prefieren contratar otra empresa que vaya, ponga veneno, se ponga mallas, se ponga lo que sea, y le sale más barato. Listo. Creo que no tenemos más preguntas por el momento. No sé si alguien de pronto desea hacer un comentario relacionado a la charla o tiene alguna pregunta con respecto a lo que Ana nos compartió en estos momentos. Diego dice, las aves empleadas en cetrería de control casi no capturan aves. No, no, y la idea es evitar, ahorita con el animalismo tan arraigado que hay en la sociedad y más como la colombiana, la idea es evitar todo ese tipo de contacto del ave, y pues en Colombia y en Latinoamérica en general, del ave con la presa, ¿no? Porque pues una vez la agarra, si el animal está muy lastimado, pues toca dejar que la naturaleza siga su curso, pero la idea es espantarlos. Al tener la presencia es utilizar esa historia natural contra ellos. Entonces ellos saben que ven el ave vuela cerca, el ave pasa, saben que el ave va a estar ahí con la rapaz, entonces van a empezar a dejar de llegar, porque saben que donde antes había comida ahora hay peligro. Entonces, pues, ¿para qué se van a exponer teniendo comida de pronto en otro lado? Pero la idea de que esas aves es que si no capturen casi, porque además muchas veces capturan y comen antes de que el cetrero alcance a llegar y entonces ave ya comido, ya no te va a volar más. Entonces todo lo que venías haciendo hasta ese momento, para ahí, y si necesitabas el ave 2 o 3 horas más, pues baila porque el ave no te va a volar. Dejarla libre con el buche lleno es perder esa ave.